Está por comenzar la grabación. ¿Iniciamos? Ya está corriendo la grabación. Gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un verdadero gusto estar con ustedes esta mañana para platicar uno de los temas centrales de las autoridades electorales y tiene que ver con los requisitos de elegibilidad para poder designar y ocupar el cargo de consejeros electorales de los organismos electorales locales, los OPLES. Y bueno, pues desde aquí un agradecimiento profundo a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral. Un saludo a las magistradas y magistrados de la Sala Superior. Y pues como les decía yo hace unos minutos, para mí es un verdadero placer estar con ustedes esta mañana platicando acerca de este tema tan importante. Pues como siempre, las dinámicas que he implementado tienen que ver o buscamos a partir de la retroalimentación de las experiencias de ustedes, de sus inquietudes. Así que bueno, pues para hacerlo un poco más dinámico, pues les pediría que en el momento que ustedes tengan interés en participar, por favor levanten la mano, hacer una consulta por el chat o en su defecto, pues siéntense con toda la tranquilidad para interrumpir la sesión y poder platicar de el tema que ustedes consideren relevante. Pues hablar de los organismos electorales estatales, pues bueno, pues implican muchas cosas y muchas aristas, ¿no? Y para empezar, pues yo creo que lo relevante sería redimensionar el papel que tiene la democracia en estos días. Entonces, a partir de ello podemos establecer puntos o anclajes determinados y lograr este mayor entendimiento de qué hablamos cuando hablamos de los procesos electorales, de la democracia, de aquellas personas que tienen a su cargo la organización de los procesos electorales y qué es lo que está de fondo, qué está de juego en ello. Así que bueno, pues desde aquí nuevamente mi saludo y entender que la democracia se refiere justamente a un estilo de vida al que legítimamente todos aspiramos a tener, ¿no? Entonces, durante 3 años que dura un mandato de una presidencia municipal o de una diputación, más la reelección correspondiente o en su defecto, la titularidad del Ejecutivo Estatal o del Federal de 6 años cada uno, pues implica justamente fincar en esta temporalidad parte de la construcción, digamos, de la pista o la autopista necesaria para que nosotros podamos transitar por ella e intentar lograr ejecutar nuestros planes, nuestras acciones para alcanzar justamente estos sueños de un estilo de vida que queremos para nosotros, que queremos para nuestras familias y sobre todo, pues para nuestra comunidad. Así que cuando entendemos que lo que se está de juego son los sueños del estilo de vida de Rosa Isela, de Doris, de Adeli, de Jesús, de Rubén, de Gerardo, de Abel, de Gaby, pues entonces ya nos empezamos a preocupar. No solamente se trata de acudir a las urnas y elegir a un candidato y que ese candidato administre los recursos públicos, sino que en realidad lo que estamos intentando es generar o que esas personas generen las condiciones necesarias para el efecto de que podamos nosotros transitar justamente durante durante estas actividades que realizan las acciones y poder justamente alcanzar o por lo menos intentar alcanzar estos objetivos de vida que tenemos. Si pudiéramos nosotros cerrar los ojos un momento y pensar, pues efectivamente, a ver qué pasaría si terminando esta sesión o a partir del internet, y ya ven que está muy de moda esto de los superhéroes y los multiversos y que van cambiando de un universo a otro. Pues si pudiéramos reencontrar o encontrarnos a esa persona que somos dentro de 6, 10 años, no sé, y si tuviera la posibilidad de decirte,
Abel Vargas, mira, soy tu yo del futuro, soy tu Abel del 2030. Y tú dijeras, wow, Abel, estás con todo, ¿no? ¿Qué has hecho? O dime por lo menos qué debo de hacer, si voy en la ruta adecuada, si tengo que cambiar del estilo de vida. Si tú, a ver, pues nos pudieras compartir con nuestras compañeras y compañeros, si fueras tan gentil de abrir tu micrófono, y decirnos cómo ves ese Abel, ¿no? Del 2030. Estamos hablando dentro de 8 años y por alguna razón se te aparece y te dice, compadre, cambia este estilo o vas por la línea. ¿Cómo lo ves? ¿En qué estilo de vida lo ves que a ti te llama tanto la atención? Hola, doctor, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues, adelantándome un poquito al futuro en 30 años, en 10 años o al 2030, como usted dice, yo ya me veo ya a lo mejor eh, avanzado de edad. Tengo 50 años ahorita, tendría 60 años. Lograría mis objetivos que estoy trazando o que me he trazado desde hace 2 años, lograr mis sueños. ¿Cuáles podrían ser? Pues terminar de desarrollarme profesionalmente, alcanzar un nivel que yo deseo alcanzar, que me haga sentir satisfecho de todo lo que he trabajado, de todo lo que he hecho, y que pueda vivir tranquilamente y a lo mejor empezar a escribir un libro, que es lo que quiero hacer, pero no lo he podido hacer. En esa etapa ya me veo haciéndolo mucho mejor que en esta etapa que estoy ahorita, ¿no? Eso sería lo Muy que yo bien, le puedo Abel. compartir. Entonces ya te ves ahí autografiando libros, una novela. ¿De qué va a ser tu libro? Cuéntanos. Pues yo pertenezco a un grupo indígena y quiero hablar sobre pueblos y comunidades indígenas. Oh, pues interesante. Una cuestión que he visto en algunos pueblos y comunidades indígenas es el destierro, una Uh-huh. situación que no ha sido tocado mucho, principalmente cuando hay demandas judiciales, como que dicen es una cuestión interna, no pasa nada, pero sí hay muchas violaciones a derechos humanos, no solamente de una persona, sino de una familia entera. Entonces, eso ha pasado mucho en algunas comunidades indígenas a las cuales pertenezco y me gustaría trabajar un libro sobre eso. Oye, pues está súper interesante, Abel. Me encantaría que lograras ese sueño porque además nos cultivarías a muchos de nosotros que desconocemos la realidad de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, afromexicanos. Y pues enhorabuena, estoy seguro que lo vas a lograr. Gracias, Abel, por compartir. Le pediría también de Gracias, doctor, favor, muy amable. al contrario, Adeli Mendoza, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escucha? ¿Sí me escucha? No. Hola, Adeli, sí, muy bien. Hola, buenos días. Muy Muy buen bien. día, ¿cómo estás? Muy Oye, bien. Adeli, pues un poco la misma idea que con nuestro compañero Abel. Ajá. ¿Cómo vislumbras a Adeli dentro de 8 años? O imagínate que, digo, ya sé que la puedes más o menos darte cuenta hacia dónde va tu ruta de trabajo, de tu propia vida, familiar, profesional, no lo sé, de salud. A lo mejor ya te ves jugando golf, retirada, o no sé, este, no sé qué aspiraciones tienes, o imagínate que ves esta Adeli que viene del futuro, ¿no? Esta que comparte universo contigo y te dice Adeli, y tú te quedas así, se cae la quijada y dices, wow, Adeli, estás con toda la actitud del mundo. Me encanta. ¿Cómo verías esa Adeli? Cuéntanos, si eres ¿Cómo tan la gentil. vería?
Pues no sé, ahorita estoy pasando por una crisis profesional, digamos, ¿no? Hasta hace un mes era jefa de departamento de Noble, ¿no? Y por ahí va más o menos la posición profesional, por ahí va, ¿no? Ahora mismo no lo tengo muy claro, ¿no? Estoy en este curso porque finalmente, yo creo como cualquier trabajador de Noble, un buen anhelo es ser consejero electoral, ¿no? Y pero pues todavía, la verdad que estoy pasando todavía en la etapa profesional no lo tengo muy claro, ¿no? Digamos, buscando alguna oportunidad o viendo por dónde, pero pues más o menos solamente lo que mencionaba, ¿no? Un crecimiento profesional en el ámbito en el que pues finalmente desde hace más de 10 años pues me vengo desarrollando de forma personal, ¿no? Y en lo personal pues estabilidad, tengo hijos, crecí ya grandes, entonces verlos bien, ¿no? Ya venir y decir, ay, no, mira qué bien le hiciste como madre, por lo menos, ¿no? Algo así, ¿no? Y pues en una estabilidad como, más personal, ¿no? En una discusión personal, en lo profesional, le digo, aún no lo tengo muy claro, pero sí me gustaría dar, por ejemplo, ese paso de intentar algo, algo que me represente un crecimiento en el ámbito electoral, ¿no? Y o definir, ¿no? Eso digo, no lo tengo muy claro ahorita. O irme a otra cuestión, también he estado en el mundo del periodismo, entonces sí he pasado por muchas etapas, ¿no? Entonces, no lo tengo muy cierto qué camino voy a tomar en este momento, ¿no? Y más o menos así, ¿no? Le digo, en la cuestión personal, pues sí, mi familia, ¿no? Familia primordial, ¿no? Aquí en Campeche somos un pueblo muy pequeño, ¿no? Y nuestras prioridades siempre han sido pues muy familiares, muy, muy arraigadas, ¿no? Pues más o menos por ahí de la cosa, ¿no? Oye, Adeli, entonces por lo que veo, a ver, yo no sé si tú te estás imaginando dar una conferencia ya una vez que terminas muy satisfecha de la organización de el futuro proceso electoral y pensarías que hubiera sido así el terror de ese proceso, ¿no? Digamos, la madre de todas las batallas, o tú te imaginas que sea un proceso electoral así, súper bien organizado, tranquilo, ¿no? Donde realmente la gente pudiera ir a descansar a su casa, que no tuviera que desvelarse 48 horas seguidas, ni nada de esto. No lo creo así. No creo más, sí dan una conferencia en el sentido de que haya salido todo bien, pero que el camino haya sido ese, lo dudo mucho, ¿no? Lo podría en duda, ¿no? Pero que sí se haya hecho todo como se debería hacer, como lo dice la ley, como como verdaderamente, pues que salga todo bien, ¿no? Nosotros hemos pasado, yo estaba en el tema de organización electoral, ¿no? Y pasé 3 procesos donde tú de adentro ves, por dentro puedes ver todo lo que verdaderamente se recorre, lo que se dice, para lograr un proceso que pues todo el mundo podemos salir o pueden salir las personas responsables, decir, todo salió muy bien, sí, pero probablemente no viste, digo, es la cara que damos o lo que decimos como versión oficial, ¿no? Pero lo que hay adentro pues es completamente diferente. Muy bien, gracias Adeli, muy gentil. Y le preguntaríamos a una persona más, Doris Amira, ¿está por ahí? Que pudiera abrir su micrófono, por favor. ¿No? Bueno, si no, seguiríamos con Yadmi Jiménez. Hola, buenos días. Hola Yadmi, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gracias. Estamos bien, gracias a Dios. Oye, Yadmi, pues imagínate un poquito ahí la misma pregunta. ¿Dónde te ubicas para el 2030? ¿En qué estilo de vida? Ya, como en qué condición vas a estar? Que además dijeras, wow, esto es lo que a mí me encanta, y para lo cual he luchado y dejo la piel todos los lunes, de lunes a sábado, ¿no? Casi, casi. Pues bueno, al igual que mis compañeros, pues igual a mí me encanta el ámbito electoral. Yo no soy abogada, pero he estado aprendiendo de leyes porque sé que todos los ciudadanos, pues sí tenemos que tener por lo menos esa embarrada de conocimiento. Pues sí me gustaría
estar dentro de una institución electoral. Me he estado preparando, he estado adquiriendo experiencia. Definitivamente sí me veo trabajando dentro de un OPLE o dentro del mismo INE, y lo estoy decretando totalmente entre todos ustedes. Estoy también por terminar, bueno, por tomar un diplomado para titularme de mi maestría. Entonces, no quedarme nada más en eso, ¿no? Posiblemente pueda tener más apertura a otros tipos de posgrados en donde pueda prepararme aún más, porque yo lo que estoy viendo a este nivel es que necesitamos más gente con más preparación, con más empeño dentro de las instituciones, dentro de las secretarías gubernamentales totalmente y frente a los gobiernos. Entonces, yo no quiero ser de esa parte de personas que dicen, pues ya tengo esto, ya tengo este cargo y ya pues respétenme, ¿no? Por lo que ya aprendí, por lo que soy. No, sino prepararme aún más. Entonces, dentro de esos 8 años o 10 años que mencionó usted, sí me gustaría encontrarme dentro de una institución aportando ideas para mejorar precisamente todo lo que hemos estado viendo en nuestros diplomados, que es la democracia, estar consciente precisamente ahora de este lado como ciudadana, ver todos los puntos de vista, escuchar a la gente y entonces cuando ya toque, pues emplearlos, ¿no? Emplear todo ese conocimiento de todo el faltante o todos aquellos errores que están todavía vigentes que se pudieran enmendar. Pues no jugando golf tampoco, doctor Rubén, pero sí, pues estando con una tranquilidad por lo menos de conciencia de estar haciendo algo por mi país. Muy bien, Yarni, pues la verdad es que creo que todos compartimos lugares en común, ¿no? Finalmente, nos gustaría tener una sociedad con mayor cultura democrática, por ejemplo, ¿no? Donde no dejemos que los programas sociales, ¿no? Realmente sean los que definen las elecciones, por ejemplo, ¿no? Nos encantaría ver esta parte donde sí, no te preocupes, Doris, el ratito seguramente va a haber oportunidad para que participes. Y decía yo que, a ver, hay frases que son realmente que tienen mucho fondo, ¿no? Como aquella de la soberanía, que reside en el pueblo, por el pueblo. ¿Se acuerdan de esa? ¿No? Que decía de dónde deriva el poder de las autoridades o el poder del Estado, pues del pueblo. Y entonces resulta que esa soberanía individual y colectiva, pues es la que se requeriría para impulsar de alguna manera un sistema de partidos políticos mucho más firme, mucho más ético, ¿no? Donde la percepción ciudadana, pues no tuviera en cuenta, o no tuviera como principal característica el sistema de corrupción y de impunidad que impera en los partidos políticos, en la selección de sus candidatos, en la toma de sus decisiones, sino que realmente por los candidatos sean personas que están buscando un objetivo claro, que es la administración pública, que se trata de ejercer cargos de elección popular y que buscan justamente esto que estamos platicando, ver cómo si logramos que se cumplan todos estos objetivos de vida que legítimamente tenemos, ¿no? Eso es básicamente lo que intentaríamos. Y este problema de, por ejemplo, de la soberanía, hoy me preocupa mucho porque pues resulta que ahora la sociedad no es la que define a los candidatos, ni mucho menos, sino que ahora son los propios partidos y los candidatos los que someten a la voluntad del pueblo a través de la entrega de dádivas o la entrega o condicionamiento de los programas sociales. Entonces, fíjense cómo hemos invertido ahora la pirámide. Antes era el pueblo que exigía y que demandaba, ¿no? Y ahora son ni siquiera los partidos, son los propios candidatos los que condicionan y coaccionan el voto ciudadano. ¿Y qué decir del dinero prohibido o irregular que financia las campañas electorales
y los acuerdos populares, empresariales o con el crimen organizado. Es decir, cuando vamos viendo toda la problemática en la que se está llevando a cabo los procesos electorales, los procesos democráticos, pues caramba, nos empezamos a preocupar que justamente estos sueños, pues prácticamente podríamos no alcanzarlos, ¿no? Y por ejemplo, si alguien me preguntara a mí cómo me veo ahí en el 2030, pues no jugando golf necesariamente, porque, bueno, a lo mejor un fin de semana y tal, pero en realidad yo que vería un estilo de vida donde, por ejemplo, para mí, para mis hijas, pues puedan salir a la calle tranquilamente, ¿no? Que puedan participar en un proceso de selección de empleos, ¿no? En las mismas condiciones que un hombre, que no vayan a faltarles al respeto o que les vayan a pedir algo a cambio, ¿no? De un puesto, que una persona con una posición de poder les vaya a exigir alguna cosa pues inadecuada, ¿no? Me gustaría que puedan tomar un transporte público para ir a la universidad y que puedan regresar a casa tranquilas, ¿no? Que no vayan a ser violentadas en el camino. Eso, por ejemplo, me encantaría, que mis amigos no tuvieran que pagar o mis amigos empresarios no tuvieran que pagar piso o que fueran extorsionados por el crimen organizado, por ejemplo. Me gustaría que en este estilo de vida los procesos electorales fueran mucho más tranquilos y que permitiera que las personas no dejaran la vida ahí en un proceso electoral, ¿no? Que pudieran salir a sus casas, que pudieran, pues no necesariamente tener que desvelarse, sino que la verdad es que nos gusta también nos gusta ser amigos y nos gusta ir a platicar, ¿no? Y entonces enfocarnos también a la parte familiar y no únicamente al trabajo. Entonces, generar, pues sí, un tipo de equilibrio profesional, familiar, de amistades. A mí me encantaría, créanme eso, poder salir a acercar a otro tipo de cosas, a lo mejor a tomar un curso de ajedrez o de pintura, ¿no? O sea, tener otro enfoque también en mis actividades personales y profesionales. A mí me encantaría me encantaría ese estilo de vida. Yo creo que nadie estaría pensando, por ejemplo, que nuestro estilo de vida en un par de años sea con una delincuencia así en un nivel que ya no puede soportarse y que el único candidato que podríamos pedir y rogar que viniera a tranquilizar las cosas sería un militar, un exmilitar, y eso porque no tengo nada en contra de los militares ni de los exmilitares, pero la historia nos ha mostrado evidencias hacia dónde se dirigen los sistemas de partidos políticos o los regímenes de gobierno, justamente cuando empezamos a ver una descomposición total de la democracia, ¿no? Cuando vemos que hay solamente decisiones populares para la elección de los candidatos, cuando sabemos que no hay digamos, un proceso electoral adecuado y correcto, ¿no? Digamos, dentro de ciertas normalidades, pero sabemos, por ejemplo, que hay una cantidad de asesinatos de candidatas mujeres durante los procesos electorales y que no podemos normalizar con un discurso de decir, pues es la temporada, ¿no? Siempre que hay procesos electorales hay muertos. Pues no, o sea, eso no es posible. ¿Por qué tener que conformarnos con el menos peor de los candidatos? Seguramente durante estos 2 años de pandemia, todos nosotros hemos pasado por situaciones complejas, a lo mejor de pérdida de seres queridos o enfermos, ¿no? Y que incluso algunos de ellos perdieron el estilo de vida que tenían antes de la pandemia. ¿Y qué era lo que nosotros buscábamos? Y lo he preguntado en otros foros. Pues entre muchos adjetivos y cualificaciones de un médico, pedíamos el mejor de los médicos. Todo lo que para ustedes implique el mejor, la empatía, que no nos cobrara mucho dentro de nuestras posibilidades, que pudiera cuidar a nuestro paciente, que estuviera capacitado para enfrentar una enfermedad de en fin, todo lo que ustedes consideren que implica el mejor médico, ¿no? Y
al final de cuentas, lo que buscamos con el mejor médico es recuperar el estilo de vida que teníamos antes de la pandemia. Entonces, ahora, si redimensionamos el concepto de la democracia como nuestro estilo de vida, no el que teníamos, sino al que aspiramos, es decir, todavía algo muchísimo mejor, muchísimo más grande, más espectacular, ¿no? Porque para eso trabajo todos los días, para eso me preparo, para eso Yadmi está haciendo sus posgrados, para eso Abel va a escribir y va a estudiar más, igual que Adli va a resolver sus dudas existenciales, y si se va al periodismo, o a lo mejor hace una fusión de todo. Es decir, si nosotros tenemos una gran expectativa de lo que viene, no de lo que ya tenemos, de lo que viene, ¿por qué tener que conformarnos con el menos peor de los candidatos? ¿Por qué no, como sociedad, exigir al mejor de los candidatos? Y ya sé que algunos me van a decir, sí, pero pues el partido pone el candidato, yo no puedo escoger al candidato. Bueno, pues aquí lo que tendríamos que hacer es pensar, o por lo menos leer nuestra Constitución, como dice Yadmi, una embarradita del derecho, y saber que la Constitución establece que los partidos políticos son entidades de interés público. Los partidos reciben al año casi 5,000 millones de pesos para el financiamiento de sus actividades ordinarias y un tanto igual para las actividades de campaña. Entonces, a ver, estamos hablando de mucha plata ahí que se va de nuestros impuestos. Imagínate, Gerardo Martín, si me haces favor de abrir tu micrófono, es tan gentil. Sí, Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. afortunadamente bien, doctor, a sus órdenes. Gracias, Gerardo. Oye, una pregunta. Con esto de repartir un poco la riqueza y tal, ¿qué pensarías tú que tú ya estuvieras a punto el día del padre o del desayuno ya ahorita, listo con tu familia para desayunar, ¿no? Tienes tus invitados, algunos familiares extras, tienes 10 platillos, vas a recibir a 10 personas contigo. Y que toque el gobierno, ¿no? Y te diga, oye, pues fíjate que pues necesitamos que ayudes a contribuir para la pobreza, ¿no? Que nos ayudes con algo. Y entonces llegan y te quitan 3 platillos. ¿Cómo, qué opinarías tú? Así de que pues es tu obligación contribuir y ¡boom! Vámonos. Se llevan tus platillos con el Por argumento supuesto, de la pobreza. de entrada, habría una inconformidad. De entrada, habría posiblemente una protesta y a lo mejor una reacción no muy pacífica cuando estoy siendo agredido en mi intimidad, por así decirlo. ¿Y por qué Así digo es. en mi intimidad? Porque el ejemplo que usted pone me parece excelente, porque no sería que estuvieran entrando, en el supuesto que yo fuera algún empresario, que estuvieran entrando y me dijeran la ganancia tiene que ser de menos, o de los 25 carros de lujo que tienes, te vamos a quitar 15. No sería ese el caso, sino que están quitándome el alimento, mi alimento y el alimento de las personas a las que yo quiero. Es un asunto más íntimo, más delicado. Por eso la reacción sería tal vez incluso violenta. Y desde luego el pensamiento es de una injusticia porque ya analizándolo con más detenimiento diría, lo que está haciendo el gobierno, que no sería el Estado, creo yo, lo que está haciendo el gobierno es una injusticia porque no ha aprendido a administrar bien los recursos del país para que puedan ser distribuidos de manera que a cada quien le corresponda lo justo. Oye, Gerardo, y luego imagínate si te llegas a enterar, porque salen unas fotos y videoescándalos, ya sabes, ¿no? Ajá. Que tus alimentos, como los de Alan y los de Diego y los de Gaby, fueron a dar justamente a un desayuno del candidato o de la autoridad presidente municipal, ¿no? Porque además estás Sí. viendo que ahí están tus platillos, ahí están tus manteles, tus platos, tu comida, ¿no? Y eso se junta con una serie también de platillos extra. Es decir, no fueron destinados para el pueblo, sino fueron destinados para un consumo personalísimo del
el diputado, por ejemplo, o presidente municipal. Todavía, ¿cómo te pones cuando te enteras de eso? Sí, desde luego lo que ya adelantaba yo, doctor, que sería una reacción incluso violenta, y es lo que estamos viendo en algunas partes del país, cuando la gente, ya con algún otro ejemplo, ve que no tiene agua y sale a parar el tránsito de una vía de comunicación determinada, o ve que le matan a algún pariente, algún familiar, y desde luego intenta tomar justicia por su propia mano. Es decir, el Estado de Derecho se ve rebasado, y desde luego la reacción individual tiende a ser de violencia. La reacción individual. Claro. Aquí vale la pena pensar en la reacción de conjunto, en la reacción de grupos, que podría ser de otra manera, y desde luego tendríamos que comenzar el análisis para ver qué hubiéramos o qué tendríamos que hacer cada uno de nosotros para que el Estado no llegue a esa situación de enajenamiento de los medios básicos de subsistencia. Bueno, ahora te lo pongo de esta manera, estimado Gerardo. Y resulta que la siguiente mes ya estás tú muy enojado, ya tienes hasta colitis, ¿no? Ya tuviste que ir a pagar además al médico para que te resuelva el problema estomacal, por gastrointestinal, por el enojo que estás. Y llega y tocan a tu puerta y es el mismo colega y te dice: Gerardo, tú no me conoces, dame oportunidad porque me voy a reelegir, votas por mí, ¿no? ¿Qué le dices? Sí, Ya doctor. con tu risa dices todo. Sí, claro. Doctor, esto es algo que ha venido ocurriendo en México, no es un asunto hipotético. Esto está ocurriendo realmente en nuestro país. Yo diría que no solo en nuestro país, sino en gran parte del mundo lo que está ocurriendo. Hay una disociación entre la gente que quiere ser representante y los representados. Hay un divorcio, hay un desconocimiento, una separación, un no conocimiento de lo que necesita el representado y que el representante tendría que llegar a negociar. Y yo lo plantearía, yo lo dividiría, doctor, en dos partes, como con los ejemplos y las preguntas que usted hacía a los compañeros de cómo se verían, y la respuesta y el comentario de usted era de cómo nos veríamos socialmente con un sistema político o como resultado de las elecciones de una manera determinada. Esa es una parte que en gran medida, por las condiciones actuales, no depende de cada individuo, en lo individual, en lo personal. La otra parte que yo vería, doctor, es cómo yo logro comenzar a que esta situación se comience a revertir, cómo yo personalmente lo hago. Y allí entraríamos en una espiral diferente que me obliga como ciudadano a, como usted ya lo decía, doctor, bueno, pues vayamos leyendo la Constitución, vayamos leyendo los lineamientos, vayamos leyendo lo que el señor que viene a tocar mi puerta para obtener mi anuencia, para que sea representante, me ofrece, a ver, ¿qué me estás trayendo? ¿Qué vas cuál es tu plataforma? Claro. Desde mi punto de vista, doctor, hay una mentira en lo que los candidatos llegan a ofrecer al ciudadano. Llegan y le dicen: voy a resolver tu problema de agua en la colonia. A ver, espérame tantito. Tú eres un solo diputado, solo un diputado. Para que puedas resolver el problema de agua en mi colonia, necesita que haya una iniciativa, que se vote por todos y que se resuelva. Entonces tú en lo individual como diputado no lo podrás hacer. Tendrá que ser tu grupo parlamentario o el conjunto de los diputados con la iniciativa bien armada que tú propongas para que sea aceptada y se resuelva. Pero tú en lo individual, como un solo voto de los 500, no lo podrás hacer. Entonces, tiene que haber un mayor conocimiento, un mayor involucramiento de cada uno de nosotros, y creo que el objetivo de estar en este diplomado es ese, de ir teniendo más conocimiento para tener más injerencia
en la solución de nuestros problemas futuros. Muchas gracias, Gerardo. Pues la verdad es que lo dices con mucha sabiduría, todos estos temas, y lo que justamente nuestro compañero Gerardo nos deja entrever, así un poco ahí la puerta abierta, pues es, ¿qué hago ahora, no? ¿Cuál es el siguiente paso? Pero tomando en consideración que finalmente un proceso electoral no termina nada más o no se genera para que podamos renovar el poder público, para que una persona llegue a un cargo de elección popular. Nos jugamos más, nos jugamos los sueños de cada uno de nosotros. Yo creo que nadie pensaría que en 10 años, por ejemplo, estuviera juntando dinero, ahorrando dinero para pagarle un abogado y salir de la cárcel. Yo no veo que nadie estuviera pensando, pues, que en 10 años ya estarían haciendo sus maletas para irse a vivir a Canadá, por ejemplo, porque es insostenible la situación aquí en México, ¿no? Yo no veo que nadie en 10 años esté pensando en una vida peor o con condiciones peores que las que tiene. Sin embargo, cuando nos damos cuenta el status quo en el que estamos, es decir, ¿por qué estamos hoy en día como estamos? Pues es que nos hemos dado cuenta, como dice Gerardo y Yadmi, a ver, es que yo lo veo así como esta serie del Walking Dead, no sé si alguien lo ha visto, los muertos vivientes. Ya no tienen conciencia, no tienen reflexión, no tienen un pensamiento crítico y simplemente nos dejamos mover y avanzar por la misma horda que tampoco tiene un pensamiento crítico, no tiene ninguna reflexión de hacia dónde nos va a llevar, ni mucho menos. Por ejemplo, escuchamos propuestas de partidos, propuestas de candidatos ahora para el 2024, que quién va a ser el bueno, por quién vas a votar, y solamente se enfocan en las personas, en que puedan tener cierta popularidad, ¿no? Pero ¿dónde están los programas de gobierno? ¿Dónde están las mejoras de un sistema? Yo siempre he dicho que para mí ya el sistema presidencialista en México ya está agotado, que tendríamos que empezar a vislumbrar otros esquemas de mayores controles y equilibrios del propio poder. Porque vean ustedes, pues desde los últimos sexenios, ¿cuántos? Los principales los problemas los tenemos a partir de esta instrucción piramidal, ¿no? Y todos los diputados, pues ahora son levantamanos. Y el Poder Ejecutivo, en lugar de tener jueces más independientes y más fuertes, pues ahora se trata de captar y de cooptar justamente las voluntades del Poder Judicial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le queda a la ciudadanía cuando están sus derechos fundamentales, están en peligro, están restringidos, están en duda? Pues requieren de un juez justamente que logre que a partir de una sentencia se respeten, se regrese su ejercicio, se quiten los obstáculos para poder actuar como pues cualquier persona actuamos, ¿no? Y si esos jueces no tienen esta independencia y esta fortaleza, lo único que vamos a tener es corrupción e impunidad. Y esto implica una invitación a que haya más gente corrupta, que haya más impunidad para hacer lo que se quiera, hasta que nos toque a nuestras familias. Mientras sea de nuestra puerta para afuera, pues como quiera uno dice, más o menos, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta que la pandemia te afectó a ti, a tus papás, a tus hijos, a tus hermanos, dices, o sea, esto en cualquier momento ya me llega a mí. Y lo mismo pasa con el tema de inseguridad. A lo mejor dices, esto lo estoy viendo en el centro de la ciudad, para Campeche va a tardar que llegue, ¿no? O en mis familias, pues todavía lo veo ahí entre los grupos delincuenciales que se están agarrando entre ellos, pero no se meten con los ciudadanos. Pues no, pero ¿qué tal si hay balas ahí sueltas y cualquier cosa que pueda pasar? El tema es que como sociedad no podemos permitirnos eso. Y como dice Gerardo, bueno, ¿y entonces en qué momento como sociedad levantamos la voz? Justo los procesos electorales es un momento de levantar la voz. Y si alguien dijera, bueno, pues es que las candidaturas son las que nos ofrecen y mejor voy a anular mi voto. A ver, se vale anular el voto. Pero antes de llegar a eso, como sociedad, tenemos que encontrar los mecanismos, uno, para que rindan cuentas ante la sociedad, no nada más por el manejo del dinero. A ver, me ofreciste cuántas cosas en campaña y hasta ahorita
Ni siquiera conozco tu correo electrónico para refrescarte la mamá, compañero diputado, ¿no? Para saber qué has hecho y nada más, y que no nada más des cuenta cada vez que vas a rendir tu informe para gastar dinero y hacerte publicidad nuevamente. Entonces, como ustedes podrán observar, hablar de la democracia implica hablar de nosotros mismos, implica hablar de nuestros sueños, implica hablar de nuestras familias, implica hablar de nuestras comunidades. Entonces, si logramos, digamos, difundir entre nuestra colectividad de qué hablamos cuando hablamos de la democracia, pues entonces tal vez podamos generar un pensamiento crítico de qué es lo que estamos haciendo justamente para tratar de alcanzar esos objetivos. Así como a alguien le dicen, baja de peso, porque si en un par de años te va a dar diabetes. No, pues no lo pienso, ¿no? Bueno, a lo mejor es una persona o dos personas, pero de esas 10 o 20 personas con las cuales yo les pude decir, ten una mejor alimentación, te invito a caminar juntos, pues a lo mejor ya tienen otro estilo de vida. Esos dos estoy de acuerdo, son necios y hasta que no se enfermen van a tener que tomar el toro por los cuernos, como dicen. Pero a lo mejor 8 ya cambiaron por lo menos su interés en buscar un mejor estilo de vida. De esta manera, si, insisto, logramos repensar o señalar de qué hablamos cuando hablamos de la democracia, bueno, pues ya de entrada es algo que ya me está preocupando, ¿no? O sea, ahora sí ya caigo en la cuenta de lo que está en juego, que es parte de mi vida ahí. Y segundo, si yo sé que los mecanismos naturales para alcanzar eso son la participación ciudadana a través de los procesos electorales, pues caramba, tengo que tener las mejores autoridades, ¿no? En los soples y no buscar, digamos, personas que quieren llegar a ser consejeros para hacer negocios. Dices, a ver, espérame. O sea, mejor ponte a trabajar en otro lado, ¿no? No, es que yo quiero tener el poder del organismo electoral, porque yo voy a manejar la chequera, voy a manejar el control, le voy a vender a los candidatos la idea de que yo los voy a defender aquí en el organismo electoral. A ver, ¿de qué hablamos entonces? ¿De qué tipo de personas están llegando a los organismos electorales? Es que yo quiero que sea el sobrino del diputado, el sobrino del... A ver, ¿cuál es la razón? Entonces, si nos quejamos del sistema de partidos y luego advertimos que el sistema de integración de los OPLES, ¿no? Pues también tiene corrupción. ¿Por qué? Porque el secretario es el que domina 2 o 3 direcciones, ¿no? Y entonces ponen a su gente ahí. ¿Por qué? Pues no sé. O, por ejemplo, si un consejero electoral lo que está es vendiendo, digamos, esta idea a los futuros candidatos que desde él va a controlar el organismo electoral y que cualquier problema que tengan, pues él va a resolverlos como si realmente lo pudiera hacer, ¿no? Salvo que tenga una red de corrupción en el nombramiento de los consejeros distritales y de los consejeros municipales, ¿no? Entonces vean cómo, pues a ver, a lo mejor ya no nos gusta este tema, pero estamos hablando de todo un sistema. Es el sistema de partidos, es el sistema de elecciones, es el sistema de las autoridades electorales, ¿no? Bueno, y entonces ahora lo que nos interesa ver es que realmente existan mecanismos de control. Fíjense que me decía un amigo cuando yo vivía en Monterrey, cuando era presidente de la Sala Regional Monterrey, me decía que la educación en Estados Unidos costaba $3 y yo no le creía. ¿No? O sea, ¿cómo va a costar? Es carísima la educación en Estados Unidos, ¿no? Y entonces un día pues me di cuenta de eso, nunca me quiso explicar hasta la primera vez que atravesé yo por tierra hacia McAllen o San Antonio. Y el paso costaba $3, ¿no? Justamente. Y entonces, ¿qué me empecé a dar cuenta? Que los vehículos que iban delante de mí, ¿no? Vehículos con placas mexicanas,
Pues del lado de México escupían, tiraban basura, no respetaban los límites de velocidad. Es más, podían negociar hasta con el ejército, si fuera necesario, con los de aduana, darles una lana, ofrecerles rollos de papel a cambio de que los dejen pasar con todas las mercancías y no declarar. ¿Y qué creen? Por $3 en Estados Unidos se volvieron ciudadanos ejemplares. No rebasaban los límites de velocidad. Vaya, hasta ponían la direccional, ¿no? Creo que hasta te saludaban, vecino, buenos días, como si se sintieran casi gringos. ¿Creerían ustedes que se iban a atrever a sobornar a un policía ahí en Estados Unidos? Ni de chiste. Entonces, ¿por qué el cambio tan rápido de actitud? Bueno, porque sabemos que la ley se cumple. Que es una ley injusta, que no se vale, la ley se cumple. Cuando tienes controles de tus actuaciones, o sea, no necesitas ya admitir, yo no conozco las leyes en Estados Unidos, créeme, pero me cuido mucho de que hacer cosas que en mi sentido común no debería de hacerse, ¿no? O sea, no voy a tomar una calle en sentido contrario. Aquí, ¿cuántas veces vemos que se avientan un reversazo, sentido contrario, y se andan paseando por todos lados? Bueno, ya me imagino yo ver grupos armados con sus metralletas, ¿no? Corriendo al ejército de esa comunidad. No lo veo yo en Estados Unidos, no lo veo yo en Canadá. Pero esto ya es algo como muy común en México. Entonces, ¿qué pasa cuando las normas no se cumplen? ¿Qué pasa cuando desde la propia autoridad son los primeros en no cumplir las normas? ¿Qué pasa cuando estas autoridades electorales son las primeras en no respetar los principios de independencia, objetividad, imparcialidad? O cuando ven, pues simplemente un negocito, ¿no? Porque además, pues voy a quedar bien con el gober, voy a quedar bien con el 01. ¿Por qué? Pues porque yo voy a controlar, le voy a decir que voy a controlar aquí lo electoral y después me va a dar otra chamba. A ver, ¿de qué hablamos entonces? Pues entonces nos debe de preocupar que también estas autoridades electorales, primero que nada, cumplan con los requisitos que establece la ley, primer punto. Y en segundo punto, pues vigilar su cumplimiento, ¿no? ¿Y cómo? Pues desde un observatorio ciudadano. No podemos ya dejar las cosas al que pues hay, ¿no? Pues hay más o menos. Es que este hombre cometió un feminicidio. Pues sí, pero ya salió en 2 meses de la cárcel. Oye, que este es un exgobernador que por primera vez va a pisar la cárcel por todo lo malo que hizo. Ya a los 2 días ya salió. A ver, ¿de qué estamos hablando? Me parece que es muy importante que nosotros como sociedad, y como bien dice Gerardo, pues a ver, en lo individual, ¿qué puedo hacer? Pues está complicado, pero si empiezo a sumar voluntades, si empiezo a difundir estas ideas, pues seguramente tendré algunos adeptos que pudieran apoyarnos justamente en crear, en participar, en fomentar esta observación electoral. Bueno, decíamos entonces que la vigencia del Estado democrático depende entonces, dentro de otras cosas, pues del correcto desarrollo de los comicios electorales y de su adecuada gestión por parte de las instituciones públicas y en particular de los OPLES. Créanme que en México, como en el resto de América Latina, la creación de órganos especializados, imparciales, independientes y autónomos ha sido uno de los más importantes actos o apuestas, llamemos retos, por parte de lo que se conoce como el proceso de transición democrática. Como ustedes saben, antes de 2014, los organismos electorales o sus integrantes eran electos por las diputaciones locales. Ahora bien, ¿cuál es la razón para que esto haya cambiado y que haya quedado, digamos, en manos de el Consejo General del INE la designación? Bueno, pues requería justamente que no obedeciera a criterios políticos,
sino a criterios técnicos. Y por lo tanto se estableció un mecanismo o un procedimiento objetivo, por lo menos para garantizar el conocimiento de las personas, ¿no? De que van a, un conocimiento técnico de aquellos que van a desempeñar estas actividades, tomando en consideración la trascendencia de lo que implican los procesos electorales. En este proceso de, digamos, de establecer elementos objetivos como tal, pues existen o intervienen distintas autoridades para que establezcan los procesos adecuados mediante los cuales se pueda acreditar parte de todos estos objetivos. No sé si alguien tenga conocimiento de cómo se llevaban antes estos procesos, estos vicios que se cuestionaban o por qué fue importante el proceso de la transición hacia la designación de los organismos electorales. Alan Sánchez. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Creo que no, creo que tenemos problemas ahí con el micrófono. Le preguntaríamos vamos a ver si quién está por aquí o quién tiene la intención de participar. Yo, don Rubén, buenos días. Rosa. Adelante, Rosa, por favor, cuéntanos qué percepción tienes de cómo eran los procesos previos al 2014 para la elección de las candidaturas, de los integrantes de los consejos electorales o de los organismos electorales. Muchas gracias. Pues antes de 2014 era una designación que se hacía desde el Congreso del Estado, en donde pues había mucha injerencia de los gobernadores de los estados, ¿no? Y además iba amarrado también al presupuesto que se le daba a los institutos, ¿no? Y ahora con el nuevo procedimiento a partir de 2014, pues empieza también los órganos electorales a sufrir con sus presupuestos cada año, ¿no? Gracias. Bueno, ¿ahí me escuchan? Ya, perdón, como que se me fue la cámara, perdón, Rosa. Sí, ¿me decías? Sí, le comentaba yo que antes de 2014 la integración de los consejos en los institutos locales era a través de los congresos locales, en donde tenía mucha injerencia pues el gobernador de cada estado, ¿no? No era un proceso transparente, más bien pues había mucha opacidad, ¿no? De cómo era que se llegaba a los elegidos. Gracias. Oye, Rosa, ¿y esto qué digo, digamos, sin cuestionar la ética de cada persona, pero del sistema, qué impresión terminaba dándote? Que al final estos consejeros, ¿qué iban a hacer? Pues un poquito iban a mantener cierta liga con quien los eligió, ¿no? Al no ser un proceso transparente, en donde hubiera como un concurso de una demostración de capacidades, ¿verdad? Conocimientos, entonces sí va a haber un poco de dependencia con quien los eligió. Por ejemplo, yo me acuerdo, Rosa, no sé si tú escuchaste alguna vez esta idea, pero ¿se acuerdan hace muchos años cuando el padrón electoral, bueno, en particular la lista nominal de electores, no tenía fotografía? Solamente era un nombre, ¿no? Como tal. Y entonces, digamos, se dio la época en que la sociedad civil o la oposición empezó a buscar maneras de reducir digamos, malas prácticas, ¿no? Por llamarle así, de un régimen hegemónico. Y entonces dijeron, bueno, pues aquí lo que necesitamos es que tenga fotografía, ¿no? La lista nominal. Y a mí me tocó, siendo parte de un organismo electoral, estaba en una dirección jurídica, estaba muy jovencito en esa época, recién salido de la universidad,
me tocó ver cómo los consejeros pues se alineaban un poco a la instrucción, ¿no? Porque además recibían el pago de una dieta y que se les entregaba a cada sesión a la que iban. Es decir, o sea, no era como tu quincena o ni tu mes ni nada. Por cada sesión que ibas, te maiceaban ahí con tu paguito, ¿no? Y te decían justo con el paguito, pues cuáles eran los asuntos relevantes y pues de dónde el señor presidente de la Cámara de Diputados o el señor gobernador, pues decía, ¿no? Digamos, les doraban un poquito la píldora, ¿no? Y entonces ahí los representantes de los partidos, por ejemplo, los consejeros y tal, pues veía entonces pues un intercambio, ok, yo voto para que no haya fotografía en la lista nominal, pero quiero la publicación de mi libro, ¿no? Quiero que el organismo electoral suelte una lana y me publique mi libro, o necesito unas computadoras, o necesito, o quiero irme de viaje a Washington a una convención. Y entonces era un mercado, finalmente, fíjense, ¿no? Un mercado de los martes, a ver qué vendías y qué ofrecías como tal. Y esto, bueno, lo último que pasaba era pensar en cuál iba a ser la mejora de tener una fotografía en el listado nominal, por ejemplo, ¿no? Y esto, bueno, pues independientemente de que los procesos hayan sido los más adecuados o no, siempre quedaba esta duda de que el proceso de designación de los consejeros electorales o los consejeros comisionados, ¿no? Creo que también se les llamaba de esta manera, pues seguramente de una u otra manera iban a atender el teléfono rojo, ¿no? Cuando algo ocurriera, pues ellos iban a atender, iban a actuar en términos de las, llamémoslo así, de las instrucciones superiores de alguien más como tal, ¿no? Adelante, Leti. Gracias, Rosa, muy gentil. Adelante, Leti. Hola, perdón, no puedo activar mi cámara desde el principio de la sesión, no pude, pero creo que eso es importante porque a veces no necesariamente respondiendo a los intereses del gobernador, no necesariamente, pero sí a acuerdos políticos entre los partidos, y entonces eso impacta negativamente en garantizar los principios de legalidad, de certeza, de imparcialidad, porque, como bien lo dice usted, había o responden los consejeros a intereses y a compromisos previamente establecidos, que a veces ni siquiera son en un asunto institucional, ¿no? De ganar, sino más bien a intereses personales, y pues los representantes de los partidos terminaban lucrando para responder o por el hecho de haber contribuido a que se nombraran esos consejeros. Entonces, considero que es muy sano que el procedimiento hoy esté fuera de este contexto de negociación política, o por lo menos hay mucho más certeza de que así sea. Muchas gracias, Leti. Sí, justamente, pues mientras haya mayor objetividad, primero que nada, en saber que esas personas tienen los conocimientos técnicos para poder organizar un proceso electoral. Primero que nada es fundamental porque pues esto como que de aprender y el error y ver si en 2, 3 años ya estoy capacitado, pues no está bien, ¿no? Entonces, como muchos de ustedes se tienen que preparar, tienen que capacitarse, algunos ya van teniendo alguna experiencia en el área de capacitación, en el de organización, por ejemplo, en fin, es muy importante, primero que nada, saber que cuentan con los conocimientos técnicos, primer punto. Y segundo, bueno, que hay una serie de características personales, ¿no? Como lo vamos a ver ya, como requisitos de elegibilidad para ocupar este puesto, ¿no? Y mientras más objetivo sea el procedimiento, más transparente, mayor certeza le va a dar a la ciudadanía como tal. Y, por ejemplo, fíjense que en la parte de los funcionarios de mesas directivas de casilla, en alguna ocasión, estando como observador en las elecciones de Francia, donde ganó por primera vez el actual presidente Macron, a mí me llamó muchísimo la atención que la boleta electoral era de papel reciclado. No tenía ningún candado de seguridad y además enviaban la boleta a tu domicilio para que el día de la votación pues llegaras y cruzaras tu opción, la metieras a la urna
Y ya, entonces la persona que nos hizo el favor de hacer el recorrido, que era una alcaldesa de una comunidad conurbada con París, le pregunté, me atreví a preguntarle que si en los funcionarios de las mesas receptoras de sufragios no se daban problemas de corrupción, y si era así, ¿cómo lo habían resuelto, ¿no? Y le decía porque a veces a mí me ha tocado ver algunos videos o algunas demandas donde se quejan que un funcionario de la mesa directiva de casilla se pone a anular los votos, ¿no?, de un partido, o al revés, se pone a marcar votos a favor de un partido. Entonces me decía ella que pues probablemente sí había problemas de corrupción no identificados como un problema general, pero que me decía, bueno, ¿cuál podría ser el supuesto para que una persona pudiera llegar a actuar de esa manera, ¿no? Dije, bueno, pues primero que nada habría que darles una lana. Entonces me dijo, bueno, ok, se la compro, licenciado, y como cuánto habría que darle a alguien para corromperlo, ¿no? A un secretario, un escrutador, no sé. Me dije, híjole, pues no sé cuánto está cómo se está cotizando aquí en Europa el tema. Dije, pero pues por decir una cifra, dije 500 euros, no sé, la verdad no tengo ni idea, pero dije, pues 500 euros. Se reía un poco, ¿no? La alcaldesa me decía, ok, vamos a pensar que por 500 euros este señor de aquí enfrente se deja sobornar y se pone a cruzar boletas en favor de un candidato en específico o anularlas para no favorecer a un candidato. Y entonces me dijo, ok, bueno, me dice, lo único que no me doy, o sea, no alcanzo a ver, digamos, en este balance de tener 500 euros y por otro lado, seguramente vas a acabar en la cárcel. Vas a tener un desprestigio, o sea, no nada más tú, toda tu familia. A tus hijos le van a hacer un bullying espantoso en la escuela. Digamos, la sociedad, ¿no? Pues ya no va como que querer jalar con tu familia. ¿Por qué? Pues porque, pues eres un corrupto, ¿no? O sea, eres un corrupto que te vendiste por 500 euros. Y en todo caso va a perder su trabajo, porque el servicio digamos, electoral, el día de la jornada, es un servicio que se paga. O sea, los presidentes de la casilla, el secretario, los escrutadores, es un cuerpo profesional, ¿no? Capacitado que se dedica, a lo mejor si forman parte de algún ayuntamiento o de la comisión de agua o son empresarios, no sé, pero el chiste es que forman parte de un cuerpo profesional, de un servicio profesional electoral al cual se les paga y saben ellos que cada vez que hay elecciones, pues es una chamba, ¿no? Finalmente la que tienes ahí. Y entonces, bueno, justamente todas estas reflexiones me hacen también un poco de pensar por qué en realidad no confiamos en nuestros procesos electorales. ¿Dónde está, como dice Gerardo, dónde está la raíz de nuestros males de la desconfianza? Porque es histórica, porque ya tenemos un chip ahí clavado, porque nuestros abuelos nos platicaron y ahora nosotros vamos a platicar con nuestros hijos. Pues más o menos sí puede ser. Pero al final de cuentas, ¿por qué como sociedad en estos momentos no creemos, ¿no? No estamos, a pesar de tener las evidencias, pues ¿no? Por lo menos los candidatos rechazan. Con nuestras actas nosotros ganamos. Oye, pero ahí está el PREP, ya está el 95%. No, nuestras actas nosotros ganamos. Ganamos en no sé dónde. Y luego, o sea, ¿por qué generar este tipo de discursos y debates? Pues sí, pues ya perdí y escogí un mal candidato y para la próxima le vamos a echar más ganas, ¿no? ¿De dónde fomentamos o cómo fomentamos justamente esta parte de la inseguridad, de la incertidumbre y de la desconfianza que por supuesto afecta a todas las instituciones y afecta principalmente también, bueno, además del sistema de partidos, a los OPLES, al Instituto Nacional Electoral, y aunque digan, oh, pues tienen muy buena percepción ciudadana, pues a ver, dicen que en la tierra de tuertos, no, digo, en la tierra de ciegos el tuerto es rey. Me parece que podríamos incrementar nosotros esa certidumbre y esa tranquilidad social
de que hay un organismo electoral que va a cumplir y que no va a hacer nada incorrecto. Y si se fijan ustedes, este proceso, digamos, de maduración de los organismos electorales, incluyendo la forma como se eligen a sus integrantes, ya no pone en tela de duda, en la mayoría de las ocasiones, la actuación de esas autoridades electorales. El tema de duda sigue estando en la calle, sigue estando en las urnas, sigue estando donde hay dinero irregular en las campañas, donde los partidos no quieren cumplir con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Prefieren ocultar la información y esperar a ver cómo lo sancionan. Pues, ¿cómo para qué? Pues para ver en qué no me cacharon y solamente voy a informar de lo que sí me cacharon, ¿no? Es decir, si yo tengo me robo un collar y lo tengo en una bolsa y me cachan por unos aretes que tengo en la otra bolsa, pues nada más, digamos, pago mi sanción por lo que es los aretes en esa bolsa, esperando que no me cachen lo demás. Pues tampoco podemos tener este tema de sistema de partidos políticos. Por lo menos desde mi percepción, creo que hemos ido avanzando y de manera importante en tener esta credibilidad de los organismos electorales locales, pero pues también me parece que hay malos funcionarios, ¿no? Que hay todavía mucha corrupción, que hay la idea de tomar las riendas del organismo para hacer negocitos, ¿no? Para ver a quién le compro la papelería, a quién le compro el PREP, aunque no sirva, no importa, pero pues lo voy a comprar porque hay una lana de por medio y así infinidad de cosas. Adelante, Gerardo. Sí, muchas gracias, doctor. Me parece importante lo que usted comenta y desde luego hay que reconocer que ya en varias instituciones, sobre todo en las electorales, ha habido un avance en la democratización de la elección de sus representantes y en la diversidad de personalidades y de conocimientos de quienes la integran. Esto le ha dado la oportunidad a los organismos electorales de ser sus propios vigilantes y de tener los pesos y los contrapesos para que las decisiones que se deban de tomar al margen de la ley sean lo más correcto posible. Esa es mi apreciación con el Consejo General del INE y con una gran parte de los consejos locales de cada una de las entidades federativas. También en el caso de una buena parte de los órganos jurisdiccionales. La razón de que los consejeros electorales de los órganos estatales no sean electos por una cuota partidista al ser seleccionados por el INE, da una mayor garantía de esa autonomía y de un mejor cumplimiento de la ley. Me parece de todas maneras que aún falta una parte, que será el seguimiento a su actuación. ¿Para qué? Pues para que a través de esos observatorios que usted propone y de los propios procedimientos que se establezcan, haya una evaluación permanente para verificar que efectivamente tanto los integrantes de los 32 órganos estatales electorales como el del órgano nacional estén cumpliendo con lo que la ley establece. De esa manera creo que podremos avanzar con los actores a quienes les corresponde organizar los procesos electorales. Pero falta la otra parte, como usted bien dice, y que es el caso de los partidos políticos y a veces hasta de la ciudadanía. Y yo insistiría nuevamente con el tema de lo personal. ¿Por qué el ejemplo que usted pone de Francia, por qué le resultaría pues incluso cómico a la alcaldesa que alguien le pudiera ofrecer dinero a un presidente de casilla? Bueno, pues porque hay otra historia allá, hay una historia diferente y una cultura diferente allá, diferente a la de nosotros. Es muy triste en el caso de México saber que a una persona le resulta ser motivo de elogio el que haya cometido un hurto en un supermercado o que se haya pasado un alto y que el policía que estaba enfrente no le hizo nada, que sea motivo de orgullo, decir, pues me pasé el alto, me robé esto,
y eso permea a los hijos y permea a la sociedad, y es lo que está viendo en gran parte de ella. Y hablando de los partidos políticos, pues están formados por esas personas que no tienen el seguimiento y la evaluación ciudadana que les permita o que los obligue a comenzar a enderezar su manera de actuar. En algunas otras reuniones veíamos que el caso del cambio de la personalidad, doctor, pues le llevaría a cualquier país más allá de 30, 35 años si se decidiera comenzar a caminar por ese lado, que yo creo que debe hacerse. ¿Cómo comenzar a construir mejores ciudadanos para tener mejores representantes per se en cada partido político y en cada órgano electoral y en cada policía? Eso tendrá que construirse a partir de políticas públicas. Pero yo insistiría también en la parte que tenemos ahorita. ¿Qué hacemos nosotros? Pues comenzar, como usted dice, a trabajar en los observatorios electorales y sobre todo a comenzar a trabajar en un seguimiento para pedir cuentas. Me parece que en el caso de los organismos electorales nacional y estatales, hay un buen principio, hay un buen trabajo amenazado hoy por la propuesta de modificación a la ley, pero hay un buen trabajo, pero me parece que hacen falta un par de cosas allí. Lograr que en el caso de los consejeros electorales de varios órganos electorales estatales adquieran una ética de democracia, adquieran ese contenido democrático, más allá de la preparación técnica, ese sentir y ese actuar democrático por un lado, y por otro lado que los propios lineamientos lleguen a tener, o la propia ley llegue a tener los mecanismos de evaluación y en su caso de sanción ante un mal comportamiento, doctor. Gracias. Tienes toda la razón, Gerardo. Fíjate que incluso en el tema de los partidos políticos, en alguna ocasión que les di un par de pláticas, me decían justamente que qué tenían que seguir haciendo ellos, ¿no? Y entonces me ponían un par de casos. Me decían, y ya presentamos la denuncia ante el Consejo General del INE. Y de ahí la mandaron a la Secretaría de la Función Pública. Y yo, ajá, ok. Y presentamos todas las denuncias ante las fiscalías electorales, ¿no? De delitos electorales. Yo, ajá, ok. Y luego, no, pues nada. Pues no avanza y nada, ¿no? Digo, bueno, a ver, yo les preguntaría, ustedes tienen un litigio en un tribunal, pues ustedes lo atienden, están preguntándole al abogado todo el tiempo, ¿no? Incluso van a ver al juez si fuera necesario, van y presionan a qué hora se va a resolver, qué se ha hecho, qué no se ha hecho. No simplemente dicen, no, pues ya la presenté, ya presentamos la demanda. Oye, ya pasó un año, ¿qué pasó? Pues quién sabe, ya presenté la demanda. O sea, a ver, me parece que hay un discurso publicitario, decir, protestamos por esto, presentamos las demandas correspondientes, ¿y dónde está el seguimiento? ¿Ya fuiste a la función pública a ver qué ha pasado? ¿Ya presionaste a la secretaria o al director jurídico? ¿Ya abrieron los expedientes? No, pues no. Oye, ¿ya fuiste a la fiscalía? No, pues tampoco. Entonces, ¿cómo pretenden justamente, no? Lograr este impulso ciudadano, incluso con los recursos que tienen los partidos políticos, pues cruzados de brazos, ¿no? No, pues ya presentamos la denuncia, ¿no? Y ahí se ve en el video, ¿no? Ahí se ven los papeles y aquí atrás dice INE, ¿no? Y ya estamos en este momento presentando la queja y la denuncia. Ajá. Y luego, pues no hay un seguimiento y no hay una presión. Yo les decía, bueno, ¿por qué no se hace una revisión de cuántas consignaciones reales llevan a cabo en las fiscalías de delitos electorales? Porque entiendo que hay una gran cantidad de denuncias por lo sucedido durante la jornada electoral y que terminan siendo archivadas. ¿Por qué? Pues porque ya nadie le interesó, ya perdieron las elecciones y se acabó. Entonces pareciera que las elecciones en realidad solamente sirven para vencer al contrario y no convencer a la ciudadanía de un programa de gobierno que tiene que ver con el estilo de vida al que todos aspiramos o buscamos tener, ¿no? Pues muy bien, bueno, pues ahora seguimos un poco ahí con nuestra presentación. Y
por un lado, bueno, pues ya dijimos que se deja desde el 2014, dejamos este sistema de nombramientos de consejeros electorales a partir de la designación de acuerdos partidistas en los congresos locales y que probablemente también muchos de ellos venían aprobados por el gobernador del estado, ¿no? Es decir, digamos, formaban parte de un acuerdo popular donde en el mejor de los casos, pues a lo mejor la oposición podía presentar un par de propuestas, ¿no? Pero el partido mayoritario, pues ese se llevaba más, el partido en segundo lugar, pues un poquito menos, y el tercer lugar, pues todavía un poquito menos, ¿no? Como que sus propuestas, como que ya hasta se sabía públicamente cuántos le correspondían a cada partido político, dependiendo de estos acuerdos populares que tenía. Entonces, bueno, ya dejamos esta parte para, digamos, que elimina la opacidad del nombramiento y del entendimiento de la capacidad de las personas que organizan los procesos electorales, y pasamos ya en el 2014 a donde hay un procedimiento mucho más objetivo, mucho más transparente, ¿no? Y entonces, bueno, donde la gente sabe que tiene que prepararse para poder llegar a tener un buen examen o a competir. Ya sé también que hay algunos que dicen que también hay como cursos especiales que ahora se dan, ¿no? Para que los capaciten a las personas en 3 fines de semana y que puedan más o menos ya pasar un examen. Pero bueno, esas son cosas también raras que van pasando, son desviaciones del ejercicio del poder. Bueno, el artículo 100 de la Ley General relacionada, digamos, con toda la organización de los procesos electorales, y que ustedes saben que ahora, bueno, digamos, cada estado de la República, cada entidad tenía su propia legislación electoral y la sigue teniendo. Sin embargo, pues una de estas ventajas de poner los requisitos en una ley general, pues implica que le da homogeneidad, uniformidad a todos los requisitos para las personas que quieran ser consejeros electorales de un OPLE. Entonces ya no va a haber estas variaciones por, digamos, porque podría haber 32 variaciones dependiendo de cada legislación de lo que considerara como lo óptimo para ejercer el cargo. Así que bueno, el hecho de que ya forman parte de una ley general le da uniformidad y homogeneidad como tal. Y bueno, pues los integrantes de los organismos electorales están relacionados, digamos, por su estructura, con una presidencia, un secretario y los propios consejeros, ¿no? Como tal, que son aquellos que toman las decisiones, que tienen voz y voto para emitir los acuerdos correspondientes relacionados con el proceso electoral. Y nuestro artículo 100 de esta ley general nos señala que van a ser designados por un periodo de 7 años conforme al procedimiento previsto por la ley y van a ser designados por el Consejo General del INE. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que en el procedimiento de designación seguramente vendrán otras comisiones y otras unidades que están vinculadas con los organismos electorales y que saben perfectamente cuáles son las vacantes que hay, ¿no? Que lanzan las convocatorias correspondientes y justamente se encargan de la aplicación del procedimiento a partir de los exámenes, entrevistas y demás, etcétera. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para ser consejero electoral? Primero, ser mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Entonces, el primero es ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad. El segundo, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente. El tercero, tener más de 30 años de edad al día de la designación. El cuarto, poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 5 años, título profesional de nivel licenciatura.
El quinto, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial. El sexto, ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos 5 años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de 6 meses. Entonces, a ver, estos requisitos de elegibilidad están relacionados con la persona misma. Primero, tienes que ser mexicano y estar inscrito en el registro federal de electores y contar con credencial. Luego viene el requisito de la edad, tener más de 30 años el día de la designación y luego tener conocimientos o una educación relacionada con una licenciatura, título profesional de nivel de licenciatura. Después nos habla de la buena reputación, tener un modo honesto de vivir, no haber sido condenado por delito alguno, salvo que fuera un delito culposo, por ejemplo, no intencional, o un accidente de tránsito, por ejemplo, imprudencial. Y ser originario de la entidad federativa por lo menos 5 años anteriores, o contar con una residencia por lo menos de 5 años anteriores a su designación. Bueno, estos primeros requisitos, pues ya decimos, nos da el tema de la nacionalidad, la edad, nos da el tema de la educación y, bueno, pues algo que particularmente cómo desempeñamos nuestra vida, ¿no? Que se refiere a este modo honesto de vivir y que no hacemos del delito una forma de vida, ¿no? Prácticamente, como puede ser la violencia de género y cómo podría ser, digamos, pues esta parte de tener procedimientos abiertos, aunque bueno, todos podemos estar sometidos a alguno de ellos, pero lo importante es que haya una sentencia, digamos, ¿no? Que determine esta situación como tal. Y aquí, bueno, pues podemos empezar a formularnos varias preguntas que el Tribunal Electoral, por suerte, ya ha podido definir a través de ciertos casos y ha emitido en la mayoría de ellos jurisprudencias y en otras tesis relevantes. Es decir, no ha alcanzado el número suficiente de asuntos para que ya sea un criterio vinculante, pero por el principio de congruencia, parecería que el tribunal va a seguir resolviendo sobre esa misma línea que ha emitido, ¿no? Como tal. Y la primera pregunta que nos haríamos es, ¿por qué tiene que ser mexicano? O cuando hablamos de la igualdad y la no discriminación, bueno, pensar, ¿por qué tendría que ser mexicano y por nacimiento además? ¿No? Dice, ser mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Solo mexicano por nacimiento. Y si yo tuviera la naturalización mexicana, ¿o cuál creen que sería la razón? Gaby, ¿estás por ahí, Gaby? F. ¿Tú qué opinas, Gaby? Estoy pensando, creo que sí es un poco discriminatorio ese requisito, puesto que a lo mejor pues naces en otro país, pero realmente tus padres sí son mexicanos, ¿no? Y luego te regresas a este país. No sé aún, ahorita los que lo está mencionando lo estoy reflexionando y creo que sí, así como lo dice, creo que sí discrimina a las personas. Ahora, ¿cuál crees que pudiera ser una razón que tuvo el legislador para decir que solamente fueran mexicanos por nacimiento? Que no van a ser vendepatrias, que no le van a entregar nuestro gobierno, nuestros procesos electorales a otra autoridad extranjera, o cómo qué, ¿por qué será? Ah, se me ocurre porque ya tienes bien puesta la camiseta de la selección mexicana, porque eres de nacimiento, entonces vas a morir envuelto en una bandera por un proceso electoral. ¿O cómo está el tema?
No sabría, no sabría por qué de nacimiento. No se me ocurre cuál sería la razón realmente. Ok. Bueno, pues así como, gracias Gaby, así como nos dice Gaby, la redacción normativa, es decir, la redacción de la norma legal en la cual se establecen varios supuestos, pues a veces no necesariamente entra en una congruencia, pues con razones de ser, ¿no? O un entendimiento dentro de nuestro sentido común. Sin embargo, bueno, el tribunal ha tenido que desentrañar un poco el sentido de encontrar cuáles son estas razones de peso para entender por qué un ciudadano naturalizado mexicano no podría desempeñar un servicio como lo exige o la sociedad lo exige para la organización de un proceso electoral, ¿no? Entonces, ya el día de mañana vamos a ver con mayor claridad todas estas jurisprudencias y los casos que han quedado pendientes también o que podrían quedar pendientes por resolver para los tribunales. Simplemente ahorita hacemos la idea de esta plática era dividirla en tres aspectos: la redimensión de la democracia y el papel de los funcionarios electorales, así como de los propios procesos electorales. El segundo, ver justamente cuáles son estos requisitos de elegibilidad. Y el tercero, pues ya platicar acerca de los criterios de jurisprudencia o las líneas jurisprudenciales que ha tenido el tribunal respecto de todos estos requisitos. El siguiente, vamos a preguntarle, a ver, alguien que quiera participar y que no haya tenido chance hasta ahorita. Venga, José Hernán, que rapidísimo. Sí, maestro. Hola, José Hernán, qué gusto saludarte. Mire, hace algunos ayeres, cuando uno quería integrar el grupo de trabajadores de alguna institución, le exigían algunos requisitos. Voy a decir alguna cosa que actualmente pudiera decirse que se atenta contra los derechos humanos. Se exigía uno de los requisitos, un examen psicométrico. Actualmente no sé si lo haya y no creo que lo haya porque ya hay algunos aducen que eso atenta contra los derechos humanos, repito. Pero en ese tipo de exámenes se hacían una serie de preguntas y sobre todo en unos apartados de violencia, ¿no? Es decir, si yo me quedo con los requisitos que establecen aquí para la elección de un consejero electoral, pues realmente no conozco cuál es su forma de actuar. Es decir, cualquier ser humano se maneja a través de sus emociones, ¿no? Hay gente o hay personas que son tranquilas y hay otras personas que son violentas, pero en una entrevista, en un examen, pues no se manifiesta. A lo que voy es decir que si se pudiera hacer una serie de evaluaciones total en cuanto al desempeño y en cuanto a la vocación de servir a las personas, sería un poquito más exigente y sería más democrático, ¿no? Yo creo que a partir de ahí tendríamos que hacer también una serie de evaluaciones, independientemente ahorita de lo que estamos hablando de los consejeros, inclusive hasta de las elecciones para diputados, ¿no? Es decir, yo no conozco a mi diputado, aún a pesar de que pudiera ser gente o persona que fuera de mi comunidad, no la conozco, no sé cuál sea su reacción, a pesar de que tenemos antecedentes importantes de que ya había sido diputado, posteriormente fue senador de la República, pero pues realmente no realizó todos aquellos proyectos que nos propusieron. Quiero hacer énfasis a alguna anécdota que algún profesor de las que llamaban vacas sagradas de aquí de la UNAM me decía y preguntaba en una de sus clases, decía que cuál era el mejor proyecto, ¿no? Y todos, pues, obviamente, pues decían, contestaban, se llevaba un buen tiempo para que al final él dijera que el mejor proyecto era el que se aplica, ¿no? Y ahorita, por lo que comentaba anteriormente, pues la mejor ley es la que se aplica.
Si no se aplican esas leyes que ya están definidas, pues yo creo que se pierde la democracia y todos aquellos proyectos que se traen, pues no van a funcionar, ¿no? Y debemos ser más enfáticos en la elección y selección en el caso de los consejeros. Gracias. Oye, José, pues sí tienes mucha razón en lo que señalas. Yo lo que te quería preguntar es que, bueno, esto de los requisitos adicionales, pues están un poco en duda, ¿no? Porque finalmente la propia ley establece cuáles son los requisitos y le quiere dar esta uniformidad, homogeneidad, ¿no? Por supuesto que podría ser interesante conocer esta propuesta de adicionar algún estudio sobre el comportamiento de las personas, pero bueno, pues finalmente muchos van a decir, ¿y quién lo va a organizar? ¿Quién lo va a evaluar? ¿Quién va a poner los test, ¿no? O sea, ¿qué sistema o qué psicólogo, no sé, qué institución? Me parece que tiene ciertas virtudes, pero al mismo tiempo esto puede también formar parte de una, ¿cómo se dice? Pues ya sabes, como esta especie de decir, no es al 100% claro cómo van a actuar las personas a través de un test escrito, ¿no? Como tal, porque muchas veces pues tratas de escribir lo mejor, de tener las respuestas políticamente correctas y la verdad pues no puedes, no se, por lo menos se desconoce como una de las ciencias auxiliares realmente el beneficio que tendría, pero me parece importante. Yo el punto que te quería invitar a reflexionar en conjunto con nuestras amigas y amigos es el siguiente requisito. Dice tener más de 30 años de edad al día de la designación. Y evidentemente esto de 30 años ya establece pues una edad madura, ¿no? Entiendo cuál es la idea, pero cuando lo comparamos con otras edades que establece la Constitución, con otros cargos también de alta relevancia como diputados y senadores, pues establece que para ser diputado necesitas tener 21 años y vea el compromiso legislativo, parlamentario, ¿no? Y el de senador es 25. ¿Cómo ves estos 30 años? ¿Te parecen bien? ¿Te parecen excesivos? O, digamos, no habría que compararlo con otros cargos de elección popular, pues que tradicionalmente así se han establecido las edades, ¿no? Sí, maestro, mire, yo creo que, como mencionaba anteriormente, podría ser también discriminatorio la cuestión de edad. Pues yo conozco gente de menor edad que tiene digamos, un nivel de intelectual muy elevado y que puede resolver sobre todo los problemas, ¿no? La cuestión no es de edad, sino que puedan resolver específicamente los problemas que se le puedan presentar, ¿no? Pero si los reglamentos establecen que debe ser de 30 años, bueno, pues se tienen que respetar y a lo mejor alguien brincará y dirá, bueno, pues es que yo tengo la capacidad para poder cumplir con con el encargo que se me pueda designar. Entonces yo creo que no puede ser determinante la edad. Debe de haber, sí, cierto límite en cuanto a la capacidad que pueda manifestar. ¿O qué te imaginarías que por los de 21 son muy broncudos y empieza la discusión con los representantes y se le van a golpes o qué pasa ahí? No creo que sea así, ¿no? La cuestión es más que nada de ciertos conocimientos, porque a lo mejor están pidiendo que tenga un nivel, por ejemplo, de licenciatura, ¿no? Y tiene un nivel de conocimientos que pueden aplicarse y que pueden ser los adecuados y que no puedan llegar tampoco a ese grado, ¿no? De violencia. Y además, si hay violencia, pues que se le castigue. O sea que solamente los que tienen licenciatura son los que pueden desempeñar un cargo adecuado. Quizás sí. También conozco gente que no tiene nivel de licenciatura, pero ha manifestado cierta capacidad o cierta habilidad para poder asumir ciertas funciones, ¿no? No siempre. Gracias, José. Adelante, Gerardo. Desde luego que establecer requisitos para cualquier cargo, sea diputado, sea presidente, sea gerente de una empresa, es siempre complicado. Hablando de ciudadanos que van a tener que ver
con la organización del país o de una parte de la organización del país, como son los consejeros electorales, me parece que sí, el legislador debió haber tenido en cuenta varias cosas. Yo creo que en el caso de los 30 años, a mí me parece correcto por la siguiente razón. A ver, primero, tiene que contar con los propios requisitos que establece la ley, con título de una licenciatura, y debe de tener 5 años con esa licenciatura. Si nosotros pensamos que la generalidad obtiene su título después de los 22, 24 años, y debe tener 5 ya con título, pues esto nos lleva ya cerca de los 30 años, por una parte. Por otro lado, si el título lo obtiene a los 24 años y el requisito es 30 años, esto da la oportunidad para que en el caso de los personas que pretendan ser consejeros electorales tengan al menos 3 o 4 años de experiencia en el ámbito electoral. Y 3 o 4 años de experiencia les da la oportunidad de ya haber vivido en el ámbito electoral al menos una elección, si no es que 2 de ellas. Esto va abonando precisamente en el sentido de buscar a través de los requisitos legales a las personas que vayan teniendo los perfiles más idóneos. Por supuesto que no son los únicos, y coincido con José respecto de que faltan algunos elementos. Yo creo que más adelante lo vamos a ver, doctor, en el sentido de las competencias con las que debe contar las personas que pretendan ser consejeros electorales. Anteriormente, las competencias o las entrevistas o los conocimientos se hacían respecto de lo que yo quisiera hacer. No, pues yo como consejero electoral voy a ser el mejor demócrata de todo el mundo y voy a resolver tus problemas. Sin embargo, ahora hay instrumentos que dicen, no, a ver, espérame, no quiero que me digas lo que vas a hacer porque pues puesto así, me vas a decir que vas a ser el mejor demócrata y el mejor organizador de elecciones del mundo. Claro. No, yo quiero que me demuestres qué has hecho con eventos que ya viviste, cómo los has resuelto. Eso le va a dar elementos a quien esté tomando el examen o esté tomando la entrevista de si cuenta o no con las competencias para desarrollar mejor o no el puesto que está pretendiendo. Y en el caso de la ciudadanía, a mí me parece que es importante porque va a tener la historia del país, va a conocer, va a haber vivido la historia del país, y es un sujeto con producto de la cultura del país. Por supuesto que entiendo que puede ser también discriminatorio, tanto como por la edad, pues un asunto que está discutiéndose constantemente. Ya cualquier requisito puede ser discriminatorio. El asunto de la aplicación del examen psicométrico y algunas otras cosas resultan discriminatorias. Sí, sin embargo, habrá que buscar el justo medio para contar con las personas que puedan desempeñar mejor los puestos que se están pretendiendo, doctor. Gracias, Gerardo. Adeli, por favor. Era un poco complementar lo que comentaba Gerardo. Efectivamente, tiene que ver, eso la edad yo creo que tiene que ver mucho con, está vinculado con la cuestión del título, de la experiencia, de los tiempos, ¿no? Como decía él, a los 30 te vienes acabando hasta los 25, son 5 años de antigüedad. Y creo que una de las lecturas que nos pasaron en este tema es una sentencia que resuelve la sala, ¿no? Donde se impugna una convocatoria, si no estoy mal, y lo que dicen ellos es que vulnera a la persona afectada, pues considera afectada, que vulnera el artículo 1, ¿no? Que tiene que ver con el principio de igualdad y no discriminación. Y finalmente la sala se pronuncia con que no hay una vulneración como tal, porque lo que comentaba usted comparaba la edad para ser senador y diputado y la de consejero, ¿no? Para optar una consejería. Entonces, ahí lo que ellos resuelven es que no hay una vulneración a este principio, dado que se pueden establecer ciertos límites o ciertos requisitos pues en ciertas cuestiones, y creo que justamente con una cuestión de derechos humanos, ¿no? La convención, si no estoy mal, que tiene que ver con que se puede, digamos, limitar la cuestión de la edad, la nacionalidad y algunas otras cuestiones, ¿no? Yo considero que sí es razonable, ¿no?
para los perfiles que se necesitan para ser consejeros, pues son diferentes a los de un senador, a un diputado. No necesitas verdaderamente una especialización, necesitas un conocimiento un poco más amplio. Y lo que comentaba Gerardo, también cierta experiencia y contacto con lo que verdaderamente va a ser tu labor, ¿no? Y el compromiso que debes tener con ellos, ¿no? Gracias, Adeli. Muy bien. A ver, por favor. Gracias, doctor. Recordando que estaba yo leyendo precisamente uno de los criterios que vienen en las lecturas que tenemos que hacer, y hacía referencia precisamente a eso, ¿no? Que a la edad de 30 años consideraba que era oportuno, porque ya tenía un poco de experiencia después de haber terminado la licenciatura y después del tiempo de la licenciatura de titularse, que también eso lleva un tiempo. Y comparto ese criterio, ¿por qué? Porque de manera muy personal, yo llevo casi 4 años estudiando la materia electoral y me llevó 2 años para más o menos entender, tener una generalidad del conocimiento de la materia electoral. Y otros 2 años sobre la práctica para poder ya ver y manejar todo lo que tiene que ver un proceso electoral ordinario, extraordinario, porque son diferentes cada uno de ellos. Entonces, sí es prudente los 30 años, ¿no? Eso es lo que le quería comentar. Y además, no es lo mismo una actividad legislativa y una actividad propiamente administrativa, que es un poquito más complejo, ¿no? De lo que podría realizar una persona que se postula para candidato que tenga 21 años, a diputado o senador de otros años, pero la materia electoral, desde mi punto de vista, es muy complejo. Desde donde uno lo quiera ver y lo que representa, yo creo que lo debe uno de tomar con absoluta seriedad y en aras de contribuir a la credibilidad y a la certeza hacia la ciudadanía. Es necesario que la gente que se involucre en estas áreas de consejerías electorales debe de contar mínimamente con la licenciatura, el título y tener experiencia en el ramo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la participación de cada una de ustedes y de nuestros compañeros. Yo lo que les diría, digo, más allá aquí de las sentencias que vamos a ver el día de mañana y cuáles son los criterios del tribunal, que podríamos estar de acuerdo o no, pero nos dan ciertas directrices, ¿no? Sobre cómo se va interpretando la norma. Yo lo que les pediría de favor, y con esto concluiríamos, es que el día de mañana vamos bueno, tenemos nuestra siguiente jornada. Yo lo que quisiera es que ustedes hicieran 2 cosas, por favor. La primera, que imaginemos que el día de mañana sale una nueva ley, ¿no? Una nueva ley con nuevos requisitos. Lo primero que yo quisiera es que ustedes pusieran cuáles creen que sean los requisitos óptimos que deben de tener las personas para desempeñar un adecuado cargo. Pueden ser, como dice José, puede ser análisis psicométrico, lo que ustedes consideren y que el día de mañana podamos compartirlo con nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Ese sería el primero. Y el segundo es que imaginemos que va a haber una nueva ley, ¿no? Entonces nos piden nuestra consulta sobre estos 2 puntos en específico. La primera dice, la propuesta de ley que se va a discutir es una ley hipotética, ¿no? La primera es que puede ser ciudadano mexicano o extranjero para desempeñar un ejercicio, digamos, de un cargo público. La segunda es que tengas 35 años al momento de su designación y que requieras una maestría o una especialidad en la materia y 4 años de participación activa en la organización de un proceso electoral. Entonces, sobre esos temas vamos mañana justamente a platicar, ¿no? ¿Qué tanto realmente podría funcionarnos o no? ¿Por qué es mejor su propuesta?
la de que está ahorita en la ley o esta propuesta, esta iniciativa que estamos inventando. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí sería mi participación. Mañana continuamos con los siguientes requisitos y con estas dinámicas que les estoy poniendo y ya vemos toda la jurisprudencia del Tribunal Electoral. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no hubiera alguna intervención o alguna duda hasta este momento, pues aquí dejamos nuestra charla y nos veríamos el día de mañana. Gracias, maestro. Muchas gracias, hasta mañana. Bueno, Que esté bien. que tengan buen día. Gracias, doctor. Gracias, maestro. Igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego.